Lo que pasa es que en el siglo XIX la unidad idiomática lemosina y occitana se resquebrajó a causa de la Renaixença catalana. Durante la Renaixença estalló el catalanismo, como un movimiento tanto lingüístico como político, puesto que su credo sagrado era igualar lengua y nación. La Renaixença reivindicaba un supuesto pasado glorioso y antiquísimo de la nación catalana. Y no olvidemos además, señoras y señores, que estos primeros catalanistas, impulsores de la Renaixença, denominaban a su lengua como lo habían hecho siempre, lemosina, o occitana, no le decían lengua catalana. Tenemos el caso de Buenaventura Carlos Aribau, que en su Oda a la Patria, obra que se considera el inicio de la Renaixença catalana, afirma que el lemosín sonó mi primer aliento. O sea, no dijo el catalán, dijo el lemosín. Hasta los catalanes, en el principio del siglo XIX, reconocían que su lengua original, o la original de la lengua, era el lemosín. También Manuel Milà y Montanals, otro impulsor de la Renaixença, escribe un poema que dice: ¿por qué no nací en los días de los gloriosos catalanes, cuando el habla lemosina del poder y no él fue el habla? O sea, habla de los catalanes, pero que tenía su habla, que era la lemosina. Pero el catalanismo no podía admitir que la lengua catalana fuese un dialecto de la lengua de oro, ya que admitirlo significaría que su nación era Occitania y no Cataluña, ya que ellos igualan, o el nacionalismo en general, iguala lengua con nación. Con lo cual, si ellos hablaban occitano, su nación no podía ser Cataluña, tenía que ser Occitania, con lo cual lo que necesitaban era el reconocimiento del catalán como una lengua. Y esto lo consiguieron. Lo consiguieron a principios del siglo XX, cuando el romanista y catalanófilo suizo Wilhelm Meyer-Blucke, que casualmente era miembro del Instituto de Estudios Catalanes, que viene a ser como la Real Academia de la Lengua, en 1925, en su obra El catalán, dejó de considerar el catalán un dialecto del occitano. Hasta esa fecha, para los romanistas, el catalán era un dialecto del occitano. A partir de esa fecha, de 1925, el catalán pasó a ser considerado una lengua románica independiente. Fue el paso decisivo para el reconocimiento del catalán como lengua. Y de esto no hace ni 100 años, pero bueno, parece que hace 1000 años que el catalán existe. El catalanismo siguió adelante con su construcción de la lengua y en 1934 el ingeniero industrial y lingüista Pompeyo Fabra fijó los límites de la lengua catalana. Además de excluir el resto de Occitania, incluyó en su patria lenguas catalanas a Valencia, Baleares y Rosellón. Y ya estamos otra vez con el dogma nacionalista: lengua es igual a patria. De ahí que para el catalanismo el nombre de la lengua es lo más importante. Así se entiende que en el Estatuto de Autonomía solo admitan lengua catalana. En el Estatuto, cuando se redactó, ni siquiera permitieron poner el nombre de cómo llamamos la lengua en Baleares. No dejaron de poner ni mallorquín, ni menorquín, ni vicenco. Solo admitieron lengua catalana. Y eso es porque para el nacionalismo igualan lengua a patria, no hay opción.